Bienvenidos a este nuevo programa de Ven, Sígueme en Pareja. Yo soy tu amigo Salvador Vázquez. Y Luz María Rodríguez. Luz, nos han escrito personas de otros países. Nos escribió Miriam González de Venezuela. Sí, tuvimos la oportunidad de poder ahí leer sus comentarios. Gracias, Miriam, por tus comentarios y el poder saber que qué gusto, ¿no? Desde Venezuela nos están ahí escuchando. Sí, gracias a todos los que nos escriben y nos retroalimentan. Raquel, Nissan, hay varios que normalmente nos están escribiendo. Miriam, gracias a los que nos escriben. Luz, hoy vamos a analizar las secciones 60 a las 62 de Doctrina y Convenios. Sí, titulada Toda carne está en mi mano. Vamos a verlo. Bueno, pues iniciamos con esta sección de Doctrina y Convenios 60, en donde hay unas declaraciones e importancias que podemos ver en los versículos, pero Salvador, primero queremos ir al contexto histórico. ¿Qué recordamos en cuanto a esto? Bueno, el contexto histórico sigue siendo el mismo del que hemos venido hablando. Venía José Smith junto con un grupo de élderes a quien llamó por revelación para ir a la tierra de Missouri. Iban a viajar de Kirtland a Missouri alrededor de 1450 kilómetros, y este viaje pues era de unas 2 semanas, quizás 3. Entonces estos élderes, el mandamiento era que fueran predicando por el camino hasta que llegaran a Missouri. Analizamos la semana pasada que se consagró la tierra de Missouri para el establecimiento de Sion. Entonces, Luz, en el trayecto en el que los élderes venían, ellos tenían el mandamiento de predicar el evangelio, y en este contexto es que se recibe esta revelación y lo que el Señor le dice a este grupo de hombres. Sí, creo que podemos aprender, ¿no? Que durante el trayecto ellos tuvieron sus adversidades y situaciones, ¿no? Al estar predicando el evangelio, pero vayamos al versículo 2 de Doctrina y Convenios 60. Dice: mas con algunos no estoy muy complacido, porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado, a causa del temor de los hombres. Ay de estos, porque mi enojo está encendido en contra de ellos. Entonces, aquí es lo que el Señor les dice, o les da esta revelación por lo que comentas, ¿no? De que en el trayecto hubo esas situaciones donde el Señor no se sentía complacido con ellos, como estaban predicando. Sí, algunos decidieron predicar el evangelio abiertamente y constantemente y diligentemente, y otros no. Entonces a estos el Señor les dice: con ustedes no estoy complacido porque han escondido ese talento que yo les he dado. Sí, y me encanta esta parte porque incluso el Señor les dice: tienen talento y lo están escondiendo, ¿no? Y creo que es la parte que también cada uno de nosotros podemos ver, que hay talentos dentro de nosotros que a veces escondemos, ¿no? Sí. De hecho, Luz, el elder Dieter F. Uchtdorf, él habla de que a algunos naturalmente se les da o tienen el talento de hablar abiertamente del evangelio, y otros batallamos un tanto más. Él dice lo siguiente: dice, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, tanto en el pasado como hoy en día, han compartido el evangelio con sus amigos y conocidos con entusiasmo y gozo. Algunos miembros de la Iglesia parecen tener un don para esto. Les encanta ser embajadores del evangelio. Ofrecen servicio y dirigen la obra con valentía y alegría como miembros misioneros. No obstante, otros tenemos más dificultad. Cuando se habla de la obra misional en las reuniones de la iglesia, las cabezas empiezan a descender lentamente hasta que terminan escondidas detrás de los asientos, los ojos centrados en las escrituras o cerrados en meditación para evitar el contacto visual con otros miembros. ¿Por qué razón? Quizás nos sintamos culpables por no hacer más por compartir el evangelio. Quizás no estamos seguros de cómo hacerlo, o nos sintamos tímidos de hacer algo con lo que no estamos familiarizados. Lo entiendo. Pues me encanta esta declaración, y la parte cuando él dice, ahorita que te escuchaba, que dice: a veces nos estamos escondiendo, ¿no? Cuando se habla acerca de la obra misional, y relacionando con este versículo que veíamos, es cuando empezamos a esconder nuestros talentos.
como que nos sentimos que, ay, debo de esconder a lo mejor esta parte de si a lo mejor queremos encontrar la culpa, ¿no? De no poder sacar nuestro talento para compartir el Evangelio, entonces es cuando empezamos a sentirnos un poquito, ¿no? Sí, y esta escritura que leíamos, este versículo 2 dice muy claramente, ¿no? A causa del temor de los hombres. A veces también nos podemos sentir inseguros. Entonces, aquí en el versículo 3, el Señor nos da una promesa que a mí me gusta y dice lo siguiente: y acontecerá que si no me son más fieles, les será quitado aún lo que tienen. ¿Por qué digo promesa? Porque el Señor en realidad está prometiendo algo, porque lo que está diciendo es, si son fieles, les voy a dar más sobre lo que ya tienen. Pero si no, nos va a ser quitado. Nos va a ser quitado, ¿no? Y es como una regla, ¿no? Yo creo que esta parte, al que tiene y lo trabaja, se le da más. Crece y tenemos el fruto de lo que está trabajando. Sí, ahora Luz, hay una parte que yo sí quisiera mencionar. Cuando leemos la condena que el Señor hace aquí, en esta sección de que dice que no está complacido con estas personas que no predican el Evangelio, hay que entenderlo en su contexto. Le está hablando a personas que fueron llamadas para predicar el Evangelio, ¿sí? Es decir, no aplicaría de modo general para todos los miembros que no tengan un llamamiento misional. El Señor se complace, sí, cuando predicamos el Evangelio, pero tampoco significa que el Señor, como dice esta sección, su ira está contra nosotros cuando omitimos hacerlo como miembros ordinarios. ¿Sí me explicó? Sí, claro, y qué bueno que también lo resaltas, porque esta es la parte que también, cerrando con lo que menciona el de Uchtdorf, es esta parte, ¿no? Que como miembros de la iglesia a veces no se nos da ese don, no trabajamos en ello, pero no quiere decir que el Señor no esté complacido con nosotros. Sí, trabajamos en ese don. Así es. Y pues bueno, esto que mencionabas ahorita de poder ser más fieles y tratar de que no se nos quiten lo que se nos ha dado, es la parte, ¿no? Que también cuando el Señor habla con Marta y con María y le reconoce cómo María ha estado con la buena palabra. Y esas son las cosas que el Señor ve, que pues a María, como ha escogido la buena parte, no se le va a ser quitada. Entonces cuando escogemos la buena parte, al igual que María, no se nos va a ser quitada esa buena parte, al contrario, ¿no? Se nos dará más, lo que tú mencionabas. Y pues bueno, yo creo que una de las cosas que podemos recordar en estos versículos es recordar que podemos ser embajadores del Evangelio y que no escondamos nuestros talentos. Siguiendo con el tema del que hemos hablado en la sección previa, Luz, vamos a analizar cómo es que podemos alzar nuestra voz. Esta invitación a la que nos hacen estas secciones de Doctrina y Convenios. Luz, vamos a seguir y analizar también algunas palabras del elder Uchtdorf. En el versículo 7 dice lo siguiente: y alcen la voz en este lugar y declaren mi palabra a viva voz, sin ira ni duda, alzando manos santas sobre ellos, porque puedo haceros santos y os son perdonados vuestros pecados. ¿Qué te llama la atención de este versículo? Bueno, pues esta parte, ¿no? Que dice que pues declaremos la palabra, pero dice que nos puede hacer santos, ¿no? Entonces que alcemos la voz, y esto que me hace así como que puede suceder al simplemente poder compartir. Sí, mira, esta parte es maravillosa, ¿no? El Señor nos santifica cuando nosotros alzamos la voz, cuando hablamos de Él y damos testimonio de Él al mundo. Él nos santifica y perdona nuestros pecados. Ahora, para lograr esto, el elder Uchtdorf enseña una serie de cosas que vale la pena mencionar aquí, ¿no? Que vale la pena platicar. Dice, él nos da 5 sugerencias sencillas. Sí. En la descripción de este video te vamos a dejar el enlace para que tú veas este discurso completo, si así gustas. Uno de ellos, Luz, es que él nos dice: acérquense a Dios. Sí, así es, Salvador. Y esta de las cosas que menciona, de primero poder acercarnos a Dios, y pues recalca él, ¿no? Esta parte del primer mandamiento que nos fue dado es amar a Dios, y es una de las razones, lo menciona él, principales que todo hombre debería de tener en su vida. Incluso él dice que hagamos estas preguntas de si lo amamos y confiamos en él.
de qué manera podemos ser beneficiados también al poder retener esto en nuestras mentes y corazón. Sí, y es que dice él, cuando nosotros nos acercamos a Dios y lo amamos, entonces somos llenos de luz y reflejamos el amor por Él. Entonces, cuando naturalmente hacemos esto, la gente se va a preguntar, ¿en qué cree? ¿En quién cree? Sí, ¿Y qué le está reflejando incluso esta luz? ¿De dónde viene? ¿De qué manera él lo proyecta, ¿no? Y esto le ayuda en su vida, es cierto. Creo que es la importancia, ¿no? Sí. Otra de las cosas que el Elder Uchtdorf nos dice es lo siguiente: llenen su corazón de amor por otras personas. Luz, ¿por qué el llenarnos de amor por otras personas facilitará el alzar nuestra voz para hablar acerca de lo que vivimos y creemos? Fíjate que es por esta parte de la importancia de cuando amas a otra persona, tienes el deseo de compartir con ella algo que es muy valioso para ti, ¿no? Sí. Por ese amor que tienes. Y nos pasa incluso, volvemos dentro de la familia, en los hogares, con los amigos, cuando uno lo aprecia y dice, tengo esto y quisiera compartirlo contigo. Y esta es la importancia de, al llenar nuestro corazón de amor por otras personas, entonces es cuando esto va a crecer y podemos alzar la voz y compartir el Evangelio. Ya venimos llenos del amor de Dios. Ahora nos llenamos del amor de las personas y esto nos complementa para tener el deseo de obrar el bien. Sí, y esta parte, ¿no? Que estamos listos para ayudarles, para llorar con ellos, para consolarlos, es lo que dice el Elder Uchtdorf. Otra cosa, Luz dice, esfuércense por caminar en la senda del discipulado. Y dice lo siguiente: lo más importante es que no se den por vencidos, que sigan intentando hacerlo. Con el tiempo llegarán a ser mejores, más felices y más auténticos. Hablar con otras personas sobre sus creencias se volverá normal y natural. Bueno, esta parte ahorita que mencionabas, ¿no? Que nos esforcemos por ser mejores. En ocasiones, pues, a veces nos cuesta esto, ¿no? Pero se nos olvida que el Padre sabe que esto es parte de ser sus hijos, ¿no? De estar perfeccionándonos, de trabajar, y esto al momento de estar trabajando en nosotros mismos para esforzarnos por seguir en la senda del discipulado, esto es lo que nos empieza a llenar de mayor felicidad, aún a pesar de nuestras situaciones que estamos viviendo. Cierto. Luz, el cuarto principio que nos enseña: compartan lo que guardan en el corazón. No les pido, dice, que se paren en la calle con un megáfono y reciten a voz alta los versículos del libro de Mormón. Dice, simplemente hay formas habituales y naturales de hacer esto. Y ve el consejo: desde actos diarios de bondad hasta testimonios personales en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o conversaciones sencillas con personas a las que conozcan. Sí, esta parte también es una de mis preferidas porque me encanta esta parte que él dice, compártanlo, redes sociales, todo lo que tengamos y con un acto sencillo. Entonces a veces dejamos a un lado o el acto sencillo o estamos muy metidos en las redes sociales y nos olvidamos que esto es parte de lo que nos conforma, el poder compartir lo que tenemos en el corazón. Y realmente se ve reflejado una persona, alguien que alza la voz en cuanto al Evangelio del Padre, se le ve reflejado en la forma en que trata a las personas, la manera en que ama al prójimo, la manera en que tú lo ves que está intentando las cosas aunque se equivoca, pero sigue intentando, y luego todavía pues nos llenamos de amor y tenemos cosas en el corazón que lo que quieres es compartir lo que tienes. Sí, y una forma muy casual y muy natural de hacerlo es redes sociales. Simplemente expresar situaciones cotidianas en la que nosotros vemos la influencia y el poder de Dios en nuestras vidas y plasmarlo ahí en nuestras redes sociales es simplemente maravilloso y atrae a las personas e invita a las personas a venir a Cristo de una manera indirecta. Sí, así es. El último consejo que el Elder Uchtdorf nos da es el siguiente: confíen en que el Señor obrará sus milagros. Comprendan que no es su trabajo convertir a las personas, esa es la función del Espíritu Santo. Su función es compartir lo que guardan en el corazón y vivir de forma consecuente con sus creencias, nada más. Sí, esta parte me encantó, porque me gusta mucho ver y aprender cómo nosotros
podemos ser parte de los milagros de la vida de las personas. No está determinado por nosotros, como bien lo dice aquí, ¿no? Es el Espíritu quien va a ayudar a las personas a que puedan convertirse y conviertan su milagro, ¿no? Pero esto creo que es algo que podamos ver nosotros en nuestras vidas, que podamos seguir estas sugerencias que nos da el presidente Uchtdorf y que finalmente podamos ver el milagro en nuestras vidas y en la vida de otros al alzar la voz. Este segmento lo hemos titulado Misericordioso con los que confiesan. Qué importancia esto de poder confesar y cómo podemos ver la misericordia del Padre en nuestras vidas, pero para ello tenemos que entender qué es lo que sigue, Salvador, el contexto histórico, qué es lo que sucedía en esta sección de 61. Fíjate que ya cuando este grupo de élderes que había llegado a Missouri tenía que regresar ahora de vuelta a Kirtland, el Señor les dice, bueno, de regreso, ahora sí a predicar, chavos, ¿sí? Entonces les dice, compren un barco o hagan un barco como quieran, pero vayan de aquí a St. Louis, en Missouri. Entonces ellos iban a navegar por el río Missouri, y el río Missouri es un río navegable para embarcaciones, es un río muy ancho, ¿no? Y es un río que constantemente encontramos en la historia de la iglesia. Entonces estos élderes, mientras iban en los barcos, en estas pequeñas tipo canoas debieron haber sido, pues ahí van remando y empiezan a discutir entre ellos. Incluso unos se negaron a remar y unos se estaban burlando de Oliver Cowdery por la forma en que remaba. No me imagino qué tipo, yo me imagino que lo arremedaban o algo cómico hacía Oliver cuando remaba, de tal manera que los demás se reían de él. Entonces empezaron a tener algunos obstáculos, como es un río de una corriente fuerte, pues pueden haber piedras grandes, pueden haber troncos sobre todo. Unas canoas, o sea, entonces a punto estuvieron de volcarse o voltearse más bien en una de estas canoas. Entonces José les dice, vamos a la orilla y aquí hablamos, y bueno, pues que se arma ahí como decimos acá en el norte de México, se arma la gresca. Entonces hay discusiones entre ellos y bueno, las cosas fueron bajando de nivel hasta que finalmente, ya entrada la noche, llegaron a un acuerdo, se humillaron, pidieron perdón, y al día siguiente, Luz, se recibe esta revelación después de una discusión. Ok, es cuando el Señor dice, ok, ya se calmaron, ya sucedió, y déjenme les digo qué es lo que dice en el versículo 2. Él les menciona, he aquí, de cierto os dice el Señor, oh élderes de mi iglesia, que os habéis congregado en este lugar, cuyos pecados ahora os son perdonados, porque yo el Señor perdono los pecados y soy misericordioso con aquellos que los confiesan con corazones humildes. El Señor nos invitaba, ¿no? Bueno, esta parte de que fueran humildes también, reconociendo, ¿no?, sus errores, y que fueran a confesar sus pecados, ¿no? ¿Qué importancia esto? Ahora, a mí me encanta el contexto histórico para aplicarlo en la Escritura. Después de una discusión, el Señor les habla, ¿sí? El Señor les dice, bueno, vinieron ante mí y confesaron sus pecados, y por eso yo soy misericordioso y yo los perdono. Eso es lo que el Señor les dice en este versículo que acabamos de leer. Luz, en todas las casas tenemos discusiones. Claro. Sí. Y la verdad que esto sucede. Platicaba incluso con una paciente, les comento, que me decía esta parte de que, bueno, es que a mí me gusta discutir, siento que me empodero, me dice, cuando discuto. Me gusta ganar la discusión. Sí, me gusta sentir cuando gano, y cuando no gano, pero también me siento padre porque me estoy empoderando de estar discutiendo con la otra persona. Entonces ya en pláticas obviamente decía, es cierto, es normal, en todas las casas sucede, como bien lo dices, incluso en relaciones con amigos o con personas que sean conocidos alrededor de nosotros, estas discusiones se dan, pero el problema es que después no llegamos a confesar esta parte de la situación que tuvimos, el error en la discusión, no somos humildes y no podemos tener la misericordia del Padre por eso. Entonces, esta es la parte importante que el Señor les habla el siguiente día, después de que hayan terminado esta discusión.
y cuando ellos también ya han sido humildes, ya han confesado lo que ha sucedido, ¿no? Sí, este elemento de confieso ante Dios, pero también ante ti, me equivoqué contigo, Sí, perdóname. sí. Ajá. ¿Sí? Entonces el Señor ya nos habla, bajo estas condiciones estamos en una posición tal que podemos recibir el perdón del Señor, pero Él requiere confesión. Y hay una parte, Luz, en el libro de Principios del Evangelio que me encanta lo que dice. Dice, el confesar nuestros pecados es muy importante. El Señor nos ha mandado confesar nuestros pecados, ya que la confesión libra al pecador de una pesada carga. Esta parte, la confesión libra al que peca de una carga pesada, Luz. Hablando en términos emocionales o psicoemocionales, ¿por qué el hablar? ¿Por qué el hecho de que una persona hable le ayuda a liberarse de la carga? Porque las emociones se expresan. Yo poder sacar lo que yo siento, lo que yo pienso, te libera por completo. Y a veces incluso hay ocasiones donde no lo podemos hablar. Entonces ahí yo recomendaría que lo escribamos, porque eso nos da como que el poder de nuestras emociones, de conocernos a nosotros mismos y de decir, esto es lo que sentía. Y es por eso que nos vamos liberando de ello, cuando nos confesamos. Y esto es un nivel psicológico. Ahora, sí, vamos exacto. a llevarlo a un plano espiritual. En un plano espiritual, el Señor nos dice, confiesa tus pecados ante mí y ante tus hermanos, y yo te voy a liberar de esa carga. Al Señor más sabio, ¿no? que nosotros los psicólogos. Él sabía esta parte de que nos liberaría. Fíjate, la hermana Linda Reeves, quien fue consejera en la Sociedad Socorro, enseñó lo siguiente: cuando hemos pecado, Satanás a menudo trata de convencernos de que lo más noble es proteger a los demás de los estragos que causaría el que se conocieran nuestros pecados, incluso de evitar confesar al obispo, quien puede bendecir nuestra vida mediante sus llaves del sacerdocio, como juez común en Israel. Sin embargo, la verdad es que lo más noble y cristiano que podemos hacer es confesar y arrepentirnos. Ese es el gran plan de redención del Padre Celestial. Consideren de qué pecados debemos arrepentirnos, qué nos está deteniendo, de qué manera debemos mejorar. Todos siempre tenemos la oportunidad de mejorar y siempre va a haber algo que podamos arrepentirnos o situaciones que podamos ver que nos está deteniendo en nuestras vidas. Y creo que eso es algo que sucede en el día a día. Y la importancia ahí de confesar para lograrlo. Y el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 enseña lo siguiente: con fe en Jesucristo reconocemos abiertamente ante nuestro Padre Celestial nuestros errores y omisiones, así como los actos irreflexivos que afectaron a otras personas. Pedimos perdón con humildad, damos oído a las impresiones apacibles del Espíritu y le prometemos a nuestro Padre Celestial que estaremos más atentos a aquello en lo que podemos mejorar. Confesamos nuestros pecados y los abandonamos. Esta parte solamente, rápidamente por ver, esto me encantó. Confesamos abiertamente al Padre nuestras omisiones y nuestros errores. El poder ser abiertos es algo que nos va a ayudar a también llenarnos de esta humildad y poder ir hacia el Padre, ¿no? El reconocer que necesitamos su misericordia para poder seguir avanzando en nuestras vidas. El título general de la sección de Ven, Sígueme de esta semana es Toda carne está en mi mano. Y Luz, todos estamos en la mano del Padre porque Él tiene todo poder. Esta sección que estamos analizando en el versículo 1 dice lo siguiente: escuchad la voz del que tiene todo poder, que es de eternidad en eternidad, el alfa y la omega, el principio y el fin. Pues sí, Él tiene todo poder. Incluso el elder Kelly Johnson Salvador menciona que es un poder duradero. Y él menciona que el presidente Nelson ha hecho mención en cuanto a esto. Y él dice, nuestro profeta, él ha enseñado sobre el principio del poder, específicamente el poder de Dios, y cómo podemos tener acceso a Él. Ha enseñado cómo podemos recurrir al poder de Dios cuando ministramos a los demás.
cómo el arrepentimiento invita al poder de Jesucristo y su expiación en nuestra vida, y cómo el sacerdocio, el poder y la autoridad de Dios bendice a todos los que hacen convenios con Él y lo guardan. El presidente Nelson ha testificado que el poder de Dios fluye hacia todos los que están investidos en el templo siempre que cumplan sus convenios. Estudien y oren para saber más en cuanto al poder y al conocimiento con los que han sido investidos o con los que aún serán investidos. Fíjate, o sea, partimos del versículo 1 donde dice que el Señor tiene todo poder, y luego a partir de esta declaración vemos cómo es que el Señor nos proporciona acceso a ese poder. Así es, y como dice aquí, todos tenemos acceso a ese poder. ¿Cómo tenemos acceso a ese poder? Explica el Elder Johnson, entre otras cosas, es a través de los convenios que hacemos en el templo. De hecho, si recuerdas la promesa que se les hizo a los santos cuando iban a recibir la investidura, dice, recibirán una investidura de poder. Entonces, Luz, aquí vemos cómo es que estos convenios que hacemos con el Padre en el Santo Templo nos proporcionan y nos dan acceso a la comprensión del poder que está en el Padre. Y entonces somos habilitados para poder comprenderlo a Él, comprender su naturaleza y llevar a cabo su obra. Sí, y ahorita que mencionas esto, me haces pensar en esta parte que es cierto, nos da acceso. Y por ejemplo, ahorita mencionabas tú el del templo, que también es una situación que podemos ver, donde uno va y sí, se siente este poder, y salimos con esta habilidad, ¿no? de tener este sentimiento de fortaleza en nuestras vidas, de llenarnos de poder para continuar el día a día. Otra cosa es que menciona Elder Johnson es el sacerdocio. Sí. La semana pasada tuve la oportunidad de recibir una bendición del sacerdocio. Entonces tú me preguntaste, ¿recuerdas? El domingo pasado me preguntaste cómo me sentía. Sí. Entonces una de las cosas es que uno en casa normalmente da las bendiciones, pero a veces no es tan a menudo que uno las recibe. Entonces mi primera impresión fue decirte, ¿te recuerdas? Sí, que también se siente el recibir una bendición. Se me había olvidado que también se siente, ¿no? Entonces, ¿qué también se siente el recibir una bendición? Y es a través de estas bendiciones del sacerdocio que podemos invocar los poderes del Padre en nuestras vidas. Otra manera, Luz, en la que podemos invocar los poderes de Dios es a través de las ordenanzas. Y esto me recuerda una escritura que está en la sección 84 de Doctrina y Convenios. En el versículo 20 dice lo siguiente: así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Así es, muy claro, ¿no? A través de las ordenanzas vamos a poder tener acceso a este poder que viene de Dios. Entonces buscamos estas ordenanzas de salvación y exaltación, buscamos el bautismo, el don del Espíritu Santo, el sacerdocio de Aarón y de Melquisedec, también la investidura, el matrimonio en el templo, la ordenanza de la Santa Cena. En todas estas yace el poder de Dios, hermanos. Busquemos el poder de Dios, tratemos de invocarlo en nuestras vidas y ejerzámoslo a través de la encomienda que Él nos ha dado o a través de su santo sacerdocio. Este segmento se ha titulado Como os parezca bien. Y pues bueno, el Señor da esta revelación y dice en varios versículos, ¿no? Se menciona esta parte de, pues bueno, como bien a ellos les parezca, o la situación como ellos decidan, nos da como que este poder. A mí me da igual. A mí me da igual si dice también una de ellas. Pero creo que es esta parte, ¿no? Que el Señor los insista que puedan ellos a tomar una decisión de acuerdo a con la sabiduría que han adquirido, ¿no? Analizamos la semana pasada que fuéramos nuestros propios agentes, ¿no? Entonces una forma de utilizar correctamente este albedrío del que Dios nos ha dotado es aprender a tomar decisiones llenas de sabiduría. Así es. Y pues bueno, vayamos a ver estos versículos, ¿no? Sí, en la sección 62 de Doctrina y Convenios dice lo siguiente: entonces podréis volver para testificar, ¿sí?,
ya sea juntos o de dos en dos, como os parezca bien, a mí me es igual. Solamente sed fieles y declarad las buenas nuevas a los habitantes de la tierra o entre las congregaciones de los inicuos. En el versículo 8 enseña el mismo principio en cuanto dice: queda en vosotros hacer estas cosas según vuestro juicio y las indicaciones del Espíritu. En la sección 61, en el versículo 5 y 22 también dice lo propio, Luz. Sí, esto mencionaba: mas de cierto os hablaré concerniente a vuestro viaje a la tierra de donde vinisteis. Hágase o cómprese un barco, según os parezca bien, a mí me es igual. Y emprender nuestro viaje con presteza al lugar llamado Saint Louis. Y después de un corto tiempo, si cumplen su misión, a mí me es igual que vayan por agua o por tierra. Hágase conforme a lo que más tarde les sea manifestado según su criterio. En estos versículos, Luz, está en la serie, en el contexto que habíamos mencionado, ¿no? De que tenían que regresar y tenían que predicar, pero el Señor les deja abierta la puerta para que ellos tomen decisiones. Les digo, el mandamiento es predicar el Evangelio, pero en cuanto al modo, las circunstancias de modo, tiempo y lugar para regresar, esa dice, me es igual. Ustedes toman la decisión. Sí, les deja muy claro, ¿no? Barco, tierra, me es igual, incluso les aclara. Y esta parte, ¿no? Que les dice, se les ha manifestado mediante su criterio. Y lo que ahorita mencionábamos, ¿no? Al inicio, de llenarnos de sabiduría para tomar decisiones y también estar llenos del Espíritu. Entonces el Señor desea que podamos tener ambas cosas, ¿no? Para poder tomar una decisión. Sí, hemos hablado aquí en nuestros capítulos que la sabiduría se adquiere únicamente andando por los caminos de Dios y tomando o pensando como Él pensaría. Ahora, Luz, ¿qué papel juega mi propio juicio y el papel que desempeña el Espíritu Santo? Bueno, pues es esta parte donde he adquirido esta sabiduría porque he andado en los caminos del Señor y esto me permite tener la presencia del Espíritu Santo conmigo. Entonces, cuando yo uno ambos, y es donde yo puedo fortalecerme, adquirir este poder también incluso del que hemos hablado que podemos acceder, y entonces mis decisiones van a ser con un criterio, ¿no? Con una sabiduría basadas en la experiencia del Espíritu complementada con la sabiduría del ser que me da, ¿no? Sí, lo que yo soy, mi carácter, mi forma de pensar, todo esto influenciado por el Espíritu, sí, pero también pues por el poder que yo mismo he aprendido a ejercer por mí a través de andar en los caminos del Señor. Ahora, Luz, el elder Robert D. Hayes, quien fuera parte del Quórum de los 12, enseñó lo siguiente y dice: el Espíritu Santo honra el principio del albedrío. Él habla apaciblemente a nuestra mente y corazón en cuanto a muchas cosas de importancia. Es posible que cada uno de nosotros sienta la influencia del Espíritu Santo de manera diferente. Sus impresiones se sentirán con diversos grados de intensidad, según sean nuestras necesidades y circunstancias personales. Nos recuerdo a todos que no se nos da el Espíritu Santo para controlarnos. Algunos procuramos imprudentemente la dirección del Espíritu Santo en cada decisión menor de nuestra vida, lo cual trivializa su función sagrada. Qué última declaración, este último enunciado, ¿no? Trivializar a veces la función sagrada del Espíritu Santo. Y que como bien lo menciona él, ¿no? Es algo que el Espíritu honra el principio del albedrío. Y se nos da y podemos decidir por nosotros mismos, pero cuando somos acompañados del Espíritu Santo y no trivializar, las decisiones van a ser más firmes, van a ser más firmes y vamos a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Sí, esta parte me encanta, ¿no? Donde el Señor dice, ok, la decisión está en ti, tú puedes, yo te doy el poder de actuar, tú eres tu propio agente. Entonces uno empieza a desarrollarse como un niño, ¿no? Uno lo va llevando de la mano hasta que aprende a caminar. Por sí solo. ¿Sí? Entonces así creo vamos nosotros. El Espíritu Santo nos toca, el Espíritu Santo nos toca, nos guía, nos llama, nos dirige, nos instruye, nos edifica, sí, y a la par nosotros vamos creciendo, porque finalmente
es el camino a lo que estamos llamados a hacer como parte del plan de Dios, es decir, llegar a ser como Él. ¿Y cómo llegamos a ser como Él si no aprendemos a tomar y a ejercer nuestro propio juicio en las decisiones que tomamos? Sí, y algo que también menciona en esta parte que dice las decisiones que tomamos, y él dice, la influencia del Espíritu Santo se va a sentir diferente y de acuerdo a las necesidades y circunstancias que cada persona tenga. Y a veces quisiéramos como que a mí el Espíritu me lo dice de esta manera, debería decírtelo a ti de la misma, ¿no? Sí. Y nos olvidamos esta parte que acaba de compartir, que acabamos de leer, de cómo realmente el Espíritu a cada uno de nosotros nos va a testificar, ¿no? De manera diferente y de acuerdo a las necesidades y circunstancias que tengamos en nuestra vida. Muy bien, hermanos, la invitación es esta, la invitación es que podamos actuar de acuerdo con el criterio que vayamos forjándonos según la mente de Dios y la sabiduría de Dios, y sí, siguiendo las impresiones del Espíritu Santo sin llegar a trivializar su función. Llegamos al fin de este programa. Hemos hablado de temas relevantes e importantes para nuestras vidas. ¿Tú qué te llevas? ¿Qué te ha dejado la lectura de Ven, Sígueme de esta semana? Compártela con nosotros, leemos y respondemos tus comentarios. Luz. Pues bueno, creo que me agrada el título que se ha designado para este estudio de Ven, Sígueme. Toda carne está en sus manos y creo que por lo que hemos aprendido, estamos en las manos del Señor, podemos llenarnos de su poder. Este poder nos permite también poder aprender a tomar buenas decisiones, sobre todo también que podamos alzar la voz para compartir lo que tenemos en nuestro corazón, porque si nos ha ido bien a nosotros, si nos ha hecho sentir bien, pues con mayor razón también podemos tener el deseo de compartir a otros, ¿no? Y poder llenarnos de este amor. Gracias, amigos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.